Hola, me llamo Gonzalo Bustos, soy oftalmólogo hace más de 30 años en Clínica Oftalmológica ISB de Viña del Mar y hoy vamos a hablar del tema de cirugía refractiva. ¿Qué es la cirugía refractiva? Bueno, hablemos de refracción. Cuando uno habla de miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicie, esos son defectos refractivos del ojo. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día es cómo corregir esos defectos con cirugía. Eso se llama cirugía refractiva. Todos los defectos que las personas usan anteojos es posible corregirlos, pero no todos son pacientes aptos y eso es lo que vamos a discutir hoy día. La cirugía refractiva no es una cirugía estética, no es uno para verse mejor, sencillamente es una cirugía funcional, o sea, donde le estamos devolviendo o mejorando la funcionalidad del ojo de ver sin ningún artefacto por delante. Eso es la cirugía refractiva. Existen dos grandes grupos de cirugía refractiva. Una es la cirugía con láser y otra es la cirugía con lente intraocular. Lo que hacemos actualmente hoy es la cirugía láser, que existen dos tipos: cirugía en superficie, que se llama PRK, y una cirugía que va ya a nivel de las capas medias de la córnea, lo que se llama estroma, que se llama cirugía LASIK. Y existe también la cirugía con lente intraocular, que son dos tipos. Una en la cual no sacamos nada del ojo, sino que colocamos un lente intraocular especial entre la cara posterior del iris y la cara anterior cristalino. Eso se llama un lente fáquico, o sencillamente sacamos el cristalino y lo reemplazamos por un lente intraocular. ¿A quién va dirigida esta cirugía? Bueno, esta cirugía va dirigida a cualquier persona que pueda o que quiera o que intente dejar de usar anteojos. La cirugía refractiva debe empezar la consulta con una buena explicación y un buen examen, ¿ya? Porque no todos los que quieren dejar la dependencia de los anteojos son aptos para cirugía, porque los dos tipos de cirugía, las dos grandes familias, la de la cirugía láser o la cirugía con lente intraocular, tienen sus indicaciones. Ahora, ¿a quién va dirigida esta cirugía? Bueno, pacientes jóvenes entre 20 y 45 o más años que quieran dejar de usar anteojos. Corregimos, como dije antes, cualquier defecto: miopía, hipermetropía y astigmatismo. Incluso ahora estamos corrigiendo la presbicia, que sean obviamente en pacientes que sean sanos, o sea, que tengan ojos sanos, córneas sanas y adecuadas, que no tengan alteraciones o enfermedades de los párpados, ¿ya? Y vamos a empezar a hablar ahora de la cirugía con láser. La cirugía con láser es un tipo de láser que se llama Excimer láser. Es un láser que es muy exacto, muy preciso y puede hacer un corte de micras. O sea, realmente puede hacer un corte de 1 micra, 2 micras, 3 micras. O sea, es un láser que es muy preciso, muy preciso. Actualmente los láseres modernos ya no es un solo haz, es un flying spot, un spot volante que tiene 0,56 milímetros de diámetro, o sea, 560 micras de espesor, que tiene un perfil gaussiano, es decir, que saca más tejido en el centro que en la periferia. Y eso va siguiendo una estrategia de ablación o de golpe que va sacando, son como pequeños sacados que va haciendo de forma consecutiva, son miles de disparos, pero en una pequeña fracción de segundos. Piensa que por cada dioptría que se corrige solo tarda un segundo, o sea, una dioptría 1,3 segundos, o sea, no es nada, es muy rápido, ¿ya? Y son, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 disparos en esa pequeña fracción de tiempo, y eso va siguiendo una estrategia en panal de abeja, lo que también permite manejar la temperatura del tejido que está siendo tratado. Y eso nos permite corregir de forma muy exacta, pero muy exacta, cada zona de la córnea que es necesario tratar. Con este láser hemos podido aumentar nuestra predictibilidad y nuestra seguridad, porque también tiene complicaciones que ya la vamos a ver, ¿ya? Pero actualmente tenemos las herramientas de diagnóstico preoperatorio, intraoperatorio, que nos aseguran una cirugía que es bastante segura. Como les dije antes, existen dos técnicas de cirugía láser. Una es la técnica láser en superficie que se llama PRK, que fue la primera que existió, y luego derivó en otra que se llama Trans-PRK, y existe en la cirugía ya que actúa a nivel estromal, que se llama la cirugía LASIK. Las dos tienen sus pros y sus contras, y las dos tienen sus indicaciones. Vamos a hablar primero de la cirugía en superficie, que se llama el PRK. Para que ustedes sepan, la córnea tiene tres capas, ¿ya? Una capa
superficial que se llama epitelio, ¿cierto? Que es una capa celular que siempre se está regenerando. Una gran capa, que es más del 90% del espesor de la córnea, que se llama el estroma, que son solamente láminas de colágeno y algunas proteínas que están unidas en un cierto orden, y una sola línea de célula que se llama endotelio. Entonces tenemos epitelio, estroma y endotelio. El endotelio en cirugía refractiva no juega en ninguna, así que lo vamos a dejar aparte. Nos vamos a referir solamente al epitelio y al estroma. Cuando uno hace un PRK, aplica el láser en la superficie del estroma, para lo cual hay que retirar, ¿no es cierto?, el epitelio, ¿ya? Y se produce una ablación, se produce como un moldeado, como una curvatura para corregir el defecto que estamos buscando, ¿ya? Como dije antes, aquí podemos corregir miopía, astigmatismo e hipermetropía. Lo que varía entre sí es dónde aplicamos el láser, ¿ya? Para hacer la cosa más fácil, en miopías, en astigmatismos, sacamos tejido en una cierta área según el defecto que estamos manejando, ¿ya? Hace una excavación, hace un moldeado, y cuando intentamos corregir hipermetropía, corregimos en la periferia. Sencillamente hay que incurvar la córnea, por lo cual sacamos tejido en la periferia. ¿Ok? Entonces, en el PRK sacamos el epitelio, y esto lo podemos hacer de forma mecánica, o sea, raspando la córnea así con un aparato especial, ¿ya? O también se puede realizar con láser. Y ahí derivamos a la técnica actual, más moderna, que se llama el trans-PRK. O sea que con el mismo láser sacamos el epitelio, ¿ok? Y aplicamos el láser en la superficie del estroma. El epitelio en cirugía refractiva con láser va tomando cada vez más una importancia que aún quizás no comprendemos completamente. Pero sin embargo, ya tenemos nuevos elementos de diagnóstico, nuevas máquinas de diagnóstico, como la que usamos en el ICB, que se llama el MS39, que es capaz de medir el espesor del epitelio, ¿ya? Entonces podemos decir, por ejemplo, que ahora 7 el epitelio tiene una altura de 60 micras, y en el meridiano de las 3 tiene, por ejemplo, 40 micras, y podemos hacer una ablación o un retirado del epitelio a medida. Hasta el año pasado era solamente una cosa que era como regla general, sacaba 55 micras en el centro y 65 micras en la periferia. Ahora no, ahora podemos hacer un traje a medida, y eso indudablemente nos da más precisión y más predictibilidad en el manejo de los defectos. Por tanto, es una cirugía un poquito más segura y cada vez más predecible, lo que nos pone muy contentos. Entonces, esa técnica con la cual con el mismo láser sacamos el epitelio y aplicamos el láser a la superficie del estroma se llama trans-PRK. Ventajas: es una cirugía muy segura. Aquí prácticamente no existen complicaciones, ¿ya? Pero sí tiene la desventaja que no corrige tanta magnitud de efecto como el LASIK, que es la que vamos a hablar a continuación. El trans-PRK solamente es bueno hacerlo hasta 1, 2, 2,5 dioptrías de astigmatismo y miopía. Más de eso no funciona bien, no corrige tanto, para ser honesto. Así, pero en defecto que nosotros consideramos bajito, debería ser la cirugía de elección. La otra desventaja es que duele un poquito más, molesta un poquito más, no la cirugía misma, sino que la tarde o el día siguiente de la cirugía, porque se estaba aplicando el láser en la superficie del estroma, que es donde corren todas las terminaciones nerviosas, ¿ya? Por tanto, el que se someta a trans-PRK debe saber que va a tener un poquito más de molestia que el LASIK, que prácticamente no tiene molestia, y que va a tener que usar gotas por un tiempo más prolongado. ¿Ok? La visión no se alcanza al día siguiente el efecto wow, como que se ve en la cirugía LASIK, porque ya el LASIK, que ya vamos a hablar, tiene ese efecto que al día siguiente la persona ve casi el 100%, porque se demora un poquito más, porque el epitelio que se sacó, eso se tiene que regenerar. Y eso tarda unos 4 o 5 días en que se regenera completamente. Pero tiene la ventaja que, como no hay un corte como se hace en el LASIK, como no hay una separación de tejido, sino que sencillamente es en superficie, le hace una cirugía muy segura y es muy apta, por ejemplo, para deportes de contacto, los deportes de pelota, los que son deportistas de verdad y que tienen riesgo de un traumatismo en el ojo. Bueno, con la cirugía de trans-PRK, el riesgo es el mismo que un ojo normal. Hacemos el corte muy preciso, porque ese corte, ese flap que hacemos, hasta hace unos 2 o 3 años atrás lo hacíamos con una máquina, con un aparato mecánico, pero actualmente ya también eso lo dejamos de lado y hacemos con un segundo láser que es útil en cirugía refractiva,
que se llama el láser de femtosegundo. El corte de esto lo hacemos con un láser de femtosegundo que es muy preciso y uno puede determinar exactamente cuántas micras hacer el espesor del flap. ¿Ya? 90, 100, 110, 120 micras suelen ser los espesores más utilizados. Básicamente el de 110, 120. Con ese corte hacemos un flap, levantamos ese flap con unas pinzas especiales y aplicamos el láser en lo que queda de estroma abajo, en el estroma residual, ¿no es cierto? Entonces aplicamos el láser más o menos ya a un tercio de la profundidad de la córnea, por así decirlo. Y ahí es donde hacemos nuestra ablación, ya sea central, como una excavación en caso de la miopía, un cilindro en caso de que tenga astigmatismo, o un NAS como una rosca periférica en caso de que sea hipermetropía para intentar incurvar el centro de la córnea para corregir el defecto de los hipermétropes. ¿Ya? Esas técnicas se llaman LASIKs. Se levanta el flap, se aplica el láser y se vuelve a tapar. Eso va sin punto, sin nada. Es una cirugía que es muy rápida, anestesia local y no dura más de 4 o 5 minutos, como mucho. Y de láser, o sea, de láser como tal, no van a ser más de 20, 30, 40 segundos. La cirugía en sí es muy rápida, anestesia local y prácticamente no duele. Como dije antes, este láser tiene efecto así, oh, no sé, porque cuando despiertan el día siguiente las personas ya ven prácticamente el 100%. Hay una pequeña fluctuación de visión, sí, los primeros 4 o 5 días, especialmente cuando los efectos ya son más altos, hablemos de, no sé, 4, 5, 6 dioptrías, puede fluctuar un poquito la visión, pero ya a la semana la visión es muy buena. Es importante recalcar lo siguiente, que la cirugía láser, aunque es una cirugía que es bastante predecible, toda la cirugía refractiva es para reducir la dependencia de los anteojos, ¿ya? No para dejarlos ver el 100% sin anteojos. O sea, y aquí vamos a hablar un poquito más, pero no quiero dejar muy en claro cuál es la elección del paciente ideal, ¿ya? Vamos a hablar ahora un poquito de las complicaciones de la cirugía refractiva con láser, ¿ok? El PRK y el trans-PRK que se demora, la verdad es que tiene muy pocas complicaciones, excepto que duele un poquito el día de la cirugía o las primeras 8 o 10 horas. Se demora más o menos como una semana en que se alcanza como en la mejor visión. Pero aparte de esa, el PRK no tiene otras complicaciones, ¿ya? De estas técnicas. La técnica LASIK tiene un poquito más de complicaciones, ¿ya? Pero digamos que el 99% de la cirugía anda bien, sin complicaciones. ¿Y dónde surge el mayor número de complicaciones? Es en el manejo del flap, el manejo de ese corte que hicimos con el láser de femtosegundo. Como toda técnica, hay que estar entrenado. Hay que saber hacerlo, pero no es difícil. En realidad, técnicamente es una cirugía muy reglada, pero muy reglada. Este paso hace tal cosa y todo el mundo la tiene que hacer igual y no vamos a tener problemas. Y son pasos sencillos. Complicaciones que están descritas y que nosotros no tenemos o no hemos tenido nunca son, por ejemplo, infecciones. O sea, como en toda cirugía, tú haces un corte, te puedes tomar un dedo, te corta un dedo, te puedes infectar. Aquí también. Después existe la infección del ojo y eso es una complicación severa. Pero nosotros en nuestro centro, que tenemos los protocolos muy estrictos de esterilización y manejo de superficie, en fin, afortunadamente hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de infección en esta cirugía en 26 años que llevamos operando con láser. Así que lo vamos bien. Pero ¿qué es lo que tenemos? Y tienen muchos pacientes y que deben saberlo. ¿Ya? Es que gran parte de los pacientes operados de cirugía refractiva van a tener algunas alteraciones visuales en el postoperatorio. ¿Cuáles son esas alteraciones visuales? Básicamente la visión de halos o el glare o deslumbramiento. ¿Qué significa eso? Es como cuando uno está viendo con anteojos que están con los cristales sucios y se ven como una franja de luz, por ejemplo, un punto de luz, en vez de verlo como un puntito, lo ve como un asterisco, por ejemplo, o como con un círculo concéntrico. Eso se llama deslumbramiento, glare. Y esta cirugía, por el tipo de ablación que tienen, eso va creando como un modelado, o sea, la superficie es una línea a nivel de micrones, no es estrictamente lisa, lisa, lisa como un vidrio, por ejemplo. No, señor. Tiene pequeñas micro alteraciones de micras de altura, de espesor, que a lo mejor esa alteración unida, ¿ya? Es como cuando un vidrio tiene un puntito, es un tallado, algo que como que quita un poquito de visión. Esas alteraciones de la ablación, ya que son a nivel de micrones, puede producir estos halos, estos glare o deslumbramiento, y eso quitar visión y ser incómodos para la visión en la conducción nocturna, por ejemplo.
ya que el paciente ve un coche enfrente y puede que le molesten los brillos. Ahora, casi todos tienen delumbramiento en los primeros días, pero casi todos después de 2 o 3 semanas pasan y no se dan cuenta de lo que tuvieron o ni se acuerdan. O sea, la verdad es que eso es un defecto visual que en algunos pacientes puede ser incómodo, pero habitualmente al cabo de 3 semanas, 4 semanas, un par de meses ya pasan. La otra complicación frecuente es que esta cirugía produce ojo seco. O sea, al cortar las terminaciones nerviosas, se produce una disminución refleja de la producción de lágrimas. Entonces, pacientes que ya tienen una predisposición a ojo seco pueden ver, pueden tener más molestias en el postoperatorio producido por ojo seco. Y hay que aumentar la frecuencia de lágrimas. Esto también se recupera, o sea, 2 o 3 semanas, un mes, se recupera. Cuando no es posible operar con cirugía Excimer, con cirugía, hacer una técnica de LASIK o Trans-BRK, ¿ya? Y no es posible por alguna de las limitantes que tiene, por ejemplo, en córneas que son muy delgadas, ya vamos a hablar de eso, pero córneas muy delgadas no se pueden operar con láser, o cuando el defecto excede de las 6 dioptrías o 6 o 7 dioptrías de miopía, ¿ya? Ya no se puede operar con láser o ya no podemos lograr que el paciente no pueda corregir sin lentes a una visión que le permita hacer su vida normal sin anteojo. Ahí indicamos entonces colocar un lente fáquico. O sea, un lente intraocular fáquico significa que se coloca algo sin sacar nada. ¿Ok? Hay distintas marcas de lentes. Nosotros colocamos habitualmente el más común, el primero es un lente que se llama ICL. ¿Ya? Es como un lente contacto intraocular al revés. ¿Ya? Un lente ICL es un lente muy especial, que es muy delgadito, tiene una tecnología y unos materiales muy lábiles, ¿ya? Que se coloca en el pequeño espacio que hay entre el iris y la cara anterior del cristalino. ¿Ya? Es una cirugía que es muy rápida, también afortunadamente no se requiere ser un cirujano muy experto para colocarla. Hay que tener experiencia, pero no hay que ser un dios de la cirugía para colocar este tipo de lente. Esa es la gracia de este lente, que es fácil, de fácil colocación. ¿Ya? Es muy rápido, uno no tarda más de 5 o 6 minutos en colocar, en colocar este lente intraocular. Y con este lente, que es un traje medida, o sea, podemos corregir de dioptrías muy bajas hasta dioptrías muy altas, 20, 25 de miopía, incluso no, pero hasta 20 con este tipo de lente y con corrección de astigmatismo. Y es un traje a medida porque la fábrica te lo hace a medida. Tiene una muy buena capacidad de visión, muy buena calidad de visión, perdón. Permiten ver muy bien. Ya prácticamente el día siguiente o el segundo día hay una pequeña inflamación, en fin. em, ya el paciente tiene una visión muy buena. Y realmente es un lente que nos da mucha alegría, porque hay gente que son miopías muy altas, 10, 12, 14, no sé qué, y que son realmente inválidos sin anteojo y pueden ver sin lente. Realmente es un muy buen implemento. Este lente sí tiene varias limitantes anatómicas que requiere tener espacios adecuados, sobre lo cual hay que hacer bastantes mediciones en el preoperatorio con varios equipos. Hay que medir el largo del ojo, el ancho del ojo. Hay que medir también el recuento de células del endotelio, que no jugaba nada en la cirugía con láser, pero aquí sí puede jugar, porque a veces se pierden células del endotelio con el tiempo, lo cual hay que hacer un seguimiento al paciente año a año del recuento de células. En fin, tiene sus cositas que hay que tener cuidado, pero tiene una muy buena calidad visual postoperatoria, mejor que la del láser, para ser honesto. ¿Ya? Pero obviamente es más caro, que el lente en sí, bastante caro, la cirugía no tanto, pero el lente sí es caro, pero funciona bien y merece la pena hacerlo. Eso es lo que podemos hablar de los lentes fáquicos, pero también existen los lentes afáquicos. ¿Ya? Al decir lente afáquico significa que estamos sacando el cristalino y lo estamos reemplazando por un lente intraocular. O sea, es lo que le hacemos a un señor que tiene cataratas, a un adulto que tiene cataratas ya de los 70, 80 años, ¿ya? Que le sacamos el cristalino que está opaco y le colocamos en reemplazo un lente intraocular. Bueno, aquí hacemos exactamente la misma cirugía, con el mismo aparato, ¿ya? Con un aparato que se llama un facomulsificador, ¿ya? Que sacamos el cristalino, ¿cierto? Sacamos la cara anterior del cristalino, sacamos el contenido y en el saco vacío ahí colocamos un lente intraocular, ¿ya?
Entonces, esta cirugía la hacemos tanto, quizás es la principal cirugía que hacemos los oftalmólogos, ya, que nos hemos ido, digamos, atreviendo a adelantar cada vez más la extracción del cristalino y su reemplazo por un lente intraocular en pacientes más jóvenes con defectos refractivos altos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que pacientes ya sobre los 55 años, ¿ya? Ojalá acercando a los 60 años, ya es más seguro sacar el cristalino. ¿Ya? ¿Por qué no en gente joven, de 30 años, por ejemplo? Porque recordar que existe la acomodación, o sea, ese efecto que yo estoy viendo lejos y quiero ver leer, el cristalino se contrae. Bueno, si uno saca el cristalino se pierde la capacidad de acomodación porque estamos poniendo un lente intraocular que es fijo, que no tiene acomodación, que no fluctúa. Por tanto, este lente, o esta técnica quirúrgica, ya la usamos en pacientes que ya tienen superficie ya desarrollada, ya, de lo cual ya perdieron esa capacidad de enfoque. Además, digamos que también que el sacar el cristalino cambia toda la dinámica de los líquidos en los espacios dentro del ojo y puede producir en gente joven una complicación seria meses, años después de la cirugía que se llama desprendimiento de retina, que eso si no se trata de urgencia puede perder la visión de forma absoluta. Por tanto, la cirugía facorefractiva, la cirugía en la cual sacamos el cristalino para poner un lente intraocular, la hacemos sobre 55 años. Y de ahí para arriba. Y es muy fácil eh, calcular un lente porque ya existen muchas fórmulas en el preparatorio para hacer un cálculo adecuado de lente. Podemos manejar hipermetropía, podemos manejar astigmatismo. E incluso ahora existen lentes multifocales, ¿ya? Con lo cual podemos darle al paciente también la visión cercana. O sea, con un lente multifocal, una cirugía con un lente afáquico, perdón, podemos dejar viendo al paciente bien en todas las distancias. La presbicia como tal no tiene cirugía. ¿Ya? Yo sé que existen miles de millones de personas en el mundo con presbicia que les gustaría no usar lentes para leer, yo el primero, ¿ya? Pero sin embargo, no existe una cirugía hecha para presbicia. Se han intentado varias técnicas de cirugía para presbicia con ninguna con buen resultado. Quizás la más cercana a corregirla, a que llena la expectativa del paciente, es con el lente intraocular multifocal. Y obviamente cuando uno elige bien el paciente, eh, se obtienen buenos resultados. Porque aunque suena muy bonito, que el paciente puede ver a todas las distancias, este lente multifocal, producto del diseño que tiene, también es muy frecuente que tenga disfotopsia. O sea, lo mismo que con la cirugía láser, que por aquí sí que es más intenso, pueden tener molestia con la conducción nocturna o con la visión nocturna y no sirve muy bien para manejar de noche. Entonces, pacientes que conducen mucho de noche, no se lo aconsejo porque entre un 15 y un 20% de los pacientes pueden tener disfotopsia severa que realmente le afecta la calidad de vida. ¿Ya? Pero sin embargo, pueden leer, pueden ver distancia intermedia de computador o pueden ver de lejos. Es muy bueno y es muy recomendable para los pacientes, ¿ya? Pero indudablemente tienen que tener las expectativas claras. ¿Cuál es el paciente ideal? Primero que nada, indudablemente estamos hablando paciente sano, que tenga su párpado sano, que no tenga infecciones, no tenga blefaritis, no tenga meibomitis, que no tenga, ojalá no tenga ojo seco, aunque no lo contraindica, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Que no tenga otra patología ocular, hay que evaluar muy bien si es posible o no, digamos, ¿no? Por ejemplo, que no tenga pterygium, porque el pterygium son esas telitas que dentro del ojo y deforman la córnea. Que no tenga pterygium, que no tenga ojo seco, o sea, un ojo sano, ¿ok? Partiendo de un ojo sano, el rango para el láser son hasta 5 o 6 dioptrías, ¿ya? Y hipermetropía, digamos que hasta 5. Digo, oiga, pero yo tengo 8, ¿es posible corregir 8? O sea, uno puede programar el láser para corregir 8 y puede que lo corrijamos los 8 dioptrías en el primer momento. Siempre y cuando, y aquí empezamos con las cosas un poquito más técnicas, el espesor de la córnea lo permita. Para operar con láser hay que tener un espesor de córnea adecuado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Ojalá tener más de 500 micras, ojalá 600 micras. Lo habitual en la población chilena es que andan por los 540, 520, 60, por ahí fluctúan la mayoría de los pacientes, ¿ya? Con menos de 500 micras ya no podemos operar con LASIK, ¿ya? Quizás con PRK podríamos operar con un poquito menos, siempre y cuando el defecto no sea demasiado grande, porque obviamente mientras más dioptría, mientras más defecto se tenga, más tejido vamos a sacar y más delgada vamos a dejar la córnea.
¿ya? Por tanto, estamos hablando, paciente joven, habitualmente esperamos 21, 22, 23 años, o sea, que tenga un defecto refractivo estable. Se supone que la miopía se estabiliza alrededor de esa edad. Y quiero recalcar, se supone que se estabiliza. Porque como dije antes, ya con el uso tan masivo de pantalla hemos visto que, que el ojo es bastante elástico en su progresión, o sea, en su desarrollo, incluso puede seguir desarrollando miopía hasta edades más avanzadas. Pero hablemos, para efectos de esta clase, miopía o defecto refractivo estable, ¿ya? Siga que no va progresando, que se ha mantenido al menos 1 o 2 años con la misma graduación, con la misma cantidad de dioptría, ¿ya? Que tenga un espesor de córnea adecuado. Hablamos de mínimo de 500 micras hacia arriba, mientras más mejor, digamos, ¿no? Que no tenga patología corneal. Existe un defecto que se llama queratocono. ¿Ya? El queratocono es un defecto congénito en que falla, por así decirlo, el cemento de la córnea, ¿ya? La córnea es débil y se termina por deformar ante la presión intraocular, ¿ya? Bueno, todos los efectos preoperatorios que se hacen en cirugía LASIK, aparte del espesor corneal, son para determinar si el paciente tiene o no tiene queratocono frustro o escondido, ¿ya? Porque un paciente con queratocono que ya tiene una córnea débil, si yo la debilito aún más al quitarle tejido, o sea, nos va a desarrollar lo que nosotros llamamos ectasia corneal, que es un queratocono inducido por una debilidad inducida producto de haber sacado demasiado tejido de la córnea. Y es una de las complicaciones que se nos pueden presentar en la cirugía LASIK si es que no elegimos bien el paciente, una ectasia corneal. ¿Y cómo nota el paciente que tiene ectasia corneal? Está operado LASIK y después de 1, 2, 3, 4 años, o sea, no es una complicación precoz, estamos hablando de complicaciones tardías, el paciente empieza a ver menos de nuevo. Uno lo primero que piensa que, volvió la miopía, que a veces puede pasar. No, sencillamente es una deformidad progresiva de la córnea, que si no se trata a tiempo, esto va a seguir su curso, va a seguir su deformación. ¿Se puede tratar? Sí, se puede tratar. Hay cirugía correctora o que detienen el defecto que se llama cross-linking, en la cual endurecemos la córnea, o incluso puede llegar hasta casos muy excepcionales y muy dramáticos, puede llegar a un trasplante de córnea, pero se puede corregir, ¿ya? Retomamos, entonces, paciente con miopía o hipermetropía o astigmatismo estable, más de 21 o 22 años, con un espesor de córnea adecuado, con ojos sanos, esos son candidatos para cirugía láser. Paciente con más de 6 dioptrías o que tengan poca córnea o incluso que tengan queratocono, se pueden corregir con un lente ICL. ¿Ok? Pacientes mayores de, de 50 años, ya se pueden corregir con un lente afáquico. Se podemos sacar el cristalino y colocar un lente intraocular. ¿Ok? Pero todo depende también, y aquí viene, es también, y que hay que tratarlo con el paciente, uno tiene que ver cuáles son las expectativas del paciente. Y la tecnología es buena, es predictible, pero nosotros trabajamos con tejidos humanos, que no todos los tejidos responden igual al láser también. Pues uno sabe que hay variaciones, hay variaciones entre un individuo y otro que no nos aseguran los mismos resultados, ¿ya? Si nos vamos a una campana de Gauss, ¿no es cierto? La típica campana de distribución de los resultados, uno puede decir, no sé, 99% de los pacientes nos quedan entre más o menos 0,50 dioptría, o sea, con lo cual te permite, por ejemplo, y una cosa que uno puede asegurar, que va a sacar carnet clase B sin lente, ¿ya? Por ejemplo, va a hacer la vida habitual sin lente. Pero a lo mejor para ver esas letras que ponen en los noticieros, esas letritas chicas que están al frente, que uno ve como a 4 metros, a lo mejor va a tener que usar un anteojo con un 0,25, un 0,50 para ver ese pequeño defecto, digamos, o a lo mejor usar anteojos para condición nocturna, ¿ya? Por tanto, si le puedo dejar un mensaje es que la cirugía refractiva no te va a permitir ver un 100%, que muchas veces, muchísimas veces lo conseguimos. Sin embargo, te va a permitir hacer una vida habitual sin anteojos. Puedes salir a la calle sin anteojos, vas a poder ver la micro sin lente, vas a poder manejar, si tienes clase B, clase B. Pero si uno te dice, oye, ¿sabes qué? Pero yo manejo moto, pero es que la moto es clase A, es como si fuera un chofer profesional y son muy exigentes. Entonces, muchísimas veces conseguimos llegar al 2020, pero así llegamos al 2025, o sea que es muy bueno también. ¿Ves? Por tanto, hay que conversar con su oftalmólogo, tienen que tratarlo y conversar cuáles son realmente las limitantes de la cirugía y especialmente de los efectos que podemos tener en el postoperatorio,
¿Ya? Ya son tecnologías que tienen varios años. Nosotros en Clínica ICB ya tenemos 26 años operando en cirugía láser, tanto PRK como LASIK. ¿Ya? Eh, Aquí en ICB, o sea, operamos casi 3.000 cataratas anuales. ¿Ya? Es mucho, tenemos mucha experiencia. Indudablemente todos los tipos de cirugía requieren una buena evaluación preoperatoria. O sea, el éxito de la cirugía refractiva, como dije antes, no está en el pabellón, está aquí en la consulta. Aquí es donde empieza todo. ¿Ya? Espero verte en una próxima oportunidad.